ya lo tengo aquí convertido en su forma de ecuación. Estos eran menor o igual, ¿verdad? La restricción que nosotros teníamos. Eran del tipo menor o igual las restricciones. Y bueno, yo creo que nosotros éramos capaces ya de encontrar una solución. No sé si alguno de ustedes lo hizo, de evaluar en la función objetivo los puntos de esquina que habíamos conseguido. ¿Alguien lo hizo? Si no, no hay ningún problema. Ahí lo pueden ir haciendo en lo que yo voy explicando. Ustedes lo pueden ir sustituyendo en la función objetivo y ahí nos dicen cuál es el que maximiza. Pero bueno, lo que yo quiero mostrarles hoy es que uno, cuando va a empezar el método simplex, tiene que construir una tablita, que se le conoce como la tabla simplex, ¿no? En donde uno pone todas las variables, sean estas variables de holgura, las variables estándar, hasta incluso la variable z, que representa la función objetivo. ¿Ok? Pues más o menos la tablita va con estos encabezados. Aquí hay una columna para las variables básicas. Luego hay una columna aquí para z. Nosotros vamos a trabajar solamente con los coeficientes, ¿ok? Como yo aquí tengo dos variables, una que se llamaba x y otra que se llamaba y, las coloco. Y tenía una que se llamaba s sub 1, ¿se acuerdan? Bueno, ahí la ven. Y tenía otra que se llamaba s sub 2. Y por último, ponemos pues una columna para la solución. A continuación, ponemos una fila en la que va z con todos sus coeficientes. Ahora, ¿qué pasa con z? Que z la tenemos que poner en una manera estándar, a manera, digamos, de ecuación, pero de esta forma, que en el lado derecho siempre quede un número. Eso no es muy complicado, ¿verdad? Diríamos que z menos 2x menos 3y es igual a 0. No es muy complicado dejar z en la forma estándar, ¿verdad? Solamente pasamos las variables hacia el otro lado en esta ecuación. Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo tengo que ir poniendo los coeficientes respectivos para z. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué coeficientes tiene z en z? Pues 1, ¿verdad? Y x tiene coeficiente negativo 2. Y y tiene coeficiente negativo 3. Y ese sub 1, si se fijan, aquí no aparece. Eso significa que su coeficiente es 0. Aquí su coeficiente es 0. ¿Y qué tenemos al otro lado del igual? También un 0. Entonces, por ahí tenemos, digamos que la fila Z, ¿verdad? ¿Ok? Esta es nuestra fila Z. A ver, el algoritmo simplex, el método simplex, siempre arranca con una solución básica estándar. Arrancamos pensando que nuestras variables, las variables iniciales son 0. O sea, empezamos prácticamente en el punto 0,0. Aquí arrancamos pensando que x vale 0 y que y vale 0. ¿Ok? Arrancamos ahí. Entonces, ¿qué significa que x sea 0 y que y también sea 0? Porque son variables no básicas, ¿verdad? Entonces aquí, donde dice variables básicas, únicamente vamos a incluir a s sub 1 y a s sub 2. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los coeficientes en el caso de s sub 1? Bueno, s sub 1 vamos a poner nosotros los coeficientes de la desigualdad donde aparece s sub 1. ¿Cuál es esa? Esta. Bueno, por ejemplo, ¿aparece z ahí? No. Entonces el coeficiente de z es 0. ¿Aparece x? En esa primera inecuación sí, su coeficiente es 2, lo colocamos. El coeficiente de y ahí es 1
El coeficiente de S sub 1, por supuesto, es 1. Y el coeficiente de S sub 2 es 0. ¿A qué está igualado esto? A 4. 4 es lo que tenemos en el lado de las soluciones. Así como arrancamos o metimos a S sub 1 entre las variables básicas, también vamos a meter a S sub 2. Entenderán ustedes que esta está relacionada con la segunda restricción, porque es ahí donde aparece S sub 2. Como Z no aparece, ponemos coeficiente 0 aquí, a la altura de la columna Z. En X, el coeficiente es 1. Y en Y, el coeficiente tendría que ser 2. S sub 1 no sale, así que su coeficiente es 0. S sub 2, su coeficiente es 1. Y entonces, aquí tendríamos 5. A ver, esta versión inicial de la tablita simplex nos proporciona una solución, pero esta es susceptible a ser mejorada. O sea, ¿por qué tenemos? Quiero explicarme un poquito aquí. Quiero parar un poquito y explicar el proceso que voy a seguir a continuación. Hemos dicho, al finalizar la clase del lunes, les he dicho que el método simplex, si a mí me tocara encontrar todos los puntos de esquina, sería impracticable desde el punto de vista del tiempo que tenemos. Ya con sistemas de 10 por 20, decíamos. ¿Se acuerdan que sacamos el cálculo? No digamos ya en uno de 50 por 100, ¿verdad? Entonces, ¿dónde o en qué consiste el éxito del método simplex? Que no encuentra todos los puntos de esquina. No tenemos que encontrarlos todos. El método simplex me da un método, o me dice, pues me habla de una forma de no tener que encontrarlos todos, sino solamente unos cuantos. Vamos haciendo una mejora gradual y gradual a medida que vamos avanzando. Fíjense entonces lo primero que queremos hacer nosotros. Si empezáramos con x igual a 0 y y igual a 0, ¿cuánto sería el valor de mi función objetivo? Que es a donde arrancamos. En 0,0. ¿Cuánto valdría mi función objetivo z? Bueno, basta con que usted ponga aquí, ¿verdad? 2 por 0, 0, más 3 por 0, 0. A ver, z valdría 0. Pero z es susceptible de ser mejorada. ¿Por qué? Porque si yo cambiara el valor de x o de y, ¿verdad que z se incrementaría? Ahora, pregunto yo, si nosotros lo que queremos es maximizar, ¿cuál de las dos variables me conviene más aumentar? ¿Cómo aumentaría más? Porque yo lo que quiero es maximizar. ¿A usted le convendría un aumento en X o un aumento en Y? ¿Qué resulta mejor? Definitivamente, ¿verdad? En Y, porque su coeficiente es mucho más grande, claro. Con uno que yo incremente aquí en Y, aunque en X se quede en 0, ¿verdad? Entonces aumenta en 3. Ya la función objetivo valdría ahora 3, ¿verdad? Lo cual es un aumento, la mejora. Entonces, el método simplex en eso consiste, no en agarrar todos los puntos de esquina, sino que nosotros solo vamos pensando cuál mejora mi función objetivo. ¿Lo ven? Entonces, ahora bien, ¿qué significa incrementar la variable y? Significa que la variable y debe de salir de las variables no básicas y convertirse en una variable básica, ¿cierto? Porque ¿cuál es la característica de las variables básicas? Las variables básicas no son 0. ¿Y cuál es la característica de una variable no básica? Una variable no básica tiene que ser 0 a la fuerza. Pero si estamos hablando de aumentar y, quiere decir que yo la voy a sacar a y de las variables no básicas y la tengo que meter como variable básica. Pero acuérdense, la cantidad de variables básicas ya está determinada, es fija, es m. Si tengo n variables y m ecuaciones, la cantidad de variables básicas siempre es m. Eso implica de que una de las variables no básicas debe de salir. La pregunta es ¿cuál?
Miren, responder a la primera pregunta de cuál debe de aumentarse, o en el método simple nosotros decimos cuál es la variable de entrada. ¿Cuál debe de entrar acá? Como variable básica es bien fácil. Elegimos, cuando el problema es de maximizar, elegimos a la variable que tenga el coeficiente más positivo. Aquí, en la función objetivo. Claro, ustedes no pierdan de vista que nosotros hemos hecho un despeje para z. Así. Entonces, en realidad, aquí en la tabla simplex, no elegimos a la variable más positiva, a la variable con el coeficiente más positivo, sino a la variable con el coeficiente más negativo, ¿verdad? Porque se han dado cuenta que lo hemos pasado para el otro lado. ¿Entienden ese cambio que hemos hecho, verdad? En realidad, el coeficiente de y aquí en la tabla aparece como -3. Aunque nosotros sabíamos que aquí era 3 positivo, pero les he explicado yo de dónde salió ese arreglo, ¿verdad? De que allá aparezca como -3. Entonces, usted anote, siempre la variable de entrada, cuando el problema es de maximización, será en la tablita simplex, la variable con el coeficiente más negativo. Otra situación. ¿Qué pasa si el problema es de minimización? ¿Quién debe de entrar? Pues la variable con el coeficiente más positivo en la tabla simple. Porque ser positivo en la tablita simplex implicaría ser negativo acá, ¿no? Y cuando nosotros queremos minimizar, queremos que los negativos pues aumenten, ¿verdad? Para que siga bajando y bajando y bajando el valor de z. Entonces implica lo contrario. Eso que yo les estoy diciendo ahora mismo, de que la variable de entrada siempre es la que tiene el coeficiente más negativo en la fila z de la tabla simplex, a eso se le llama como condición de optimalidad, porque estamos optimizando con esa condición, estamos haciendo ingresar a la variable que me mejora mi función objetivo, dependiendo de lo que sea, va a maximizar o minimizar, pero me la mejora. Bueno, ahora yo les hablo de cómo decidir cuál es la variable de salida. ¿Quién debe de salir? ¿S1 o S2? La respuesta es relativamente sencilla. Y a esto que les voy a dar ahorita se llama, o se le conoce, como la condición de factibilidad simplex. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos en esencia? Medimos o sacamos una proporción entre lo que aparece en la solución de la variable, de cada variable básica, lo dividimos entre la que aparece en la variable que nosotros vamos a tener como entrada. ¿Ok? Eso sería lo que nosotros haríamos en este caso. ¿Sí? Vamos a ver, para que quede claro, estoy viendo la forma de cómo ponérselos. Aquí, ¿ven? Nosotros tenemos que marcar cuál es la que definitivamente será nuestra variable de entrada. Esto ya no lo cambia nadie. ¿Estamos? Marcamos la columna donde está nuestra variable de entrada, que va a ser y. Y entrará a las variables básicas. ¿Cómo defino quién va a salir? Hay que calcular el cociente entre la solución y el coeficiente en esa columna. Es decir, aquí usted tiene que calcular cuánto es la fracción 4/1. ¿Por qué? Porque aquí en la solución tenemos 4
y en el coeficiente de la variable de entrada tenemos un 1. Por otra parte, en esta otra, usted debe, esto no es parte de la tablita, ¿verdad? No es poniendo, esto normalmente uno lo haría aparte, pero yo se lo estoy mostrando aquí. Aquí yo tengo que dividir 5 entre 2. El coeficiente de la solución entre el coeficiente de la variable de entrada. ¿Ok? Allí, nosotros, ¿cómo sabemos quién es la variable de salida? La que tiene el coeficiente, o perdón, el cociente, mejor dicho, el cociente más pequeño, pero sin considerar negativos y sin considerar los que nos quedan indefinidos. ¿Entienden ustedes que me pudiera quedar 0 en una de esas, en la columna de la Y? Y que entonces tal vez me quedaría 3 sobre 0, estaría indefinido. Esa variable no la tomo en cuenta. Pero también me pudiera quedar que uno de los dos sea negativos. Que me quede, por ejemplo, vaya, aquí 4 entre menos 1. Ese lo desprecio como variable de entrada. No tomo en cuenta ni a los negativos ni a los que están indefinidos, ¿ok? Para el cálculo de entrada. Pero de los que ya tengo, agarro el menor. A ver, ¿quién es menor? ¿4 entre 1 o 5 medios? 5 medios. 5 medios. Eso significa que esta es mi variable de entrada. ¿Lo ven? Perdón, mi variable de salida. Esta ya está aquí. Quiere decir que va a salir ese sub 2 y va a entrar Y a las variables básicas. Esa relación, ese cociente, decide quién entra a la variable, quién sale de las variables básicas. ¿Ok? ¿Se entiende cómo se va a llevar a cabo este proceso? O sea, yo aclaro lo de que le puede quedar indefinido o que le puede quedar un negativo. No es el caso, ¿verdad? Aquí los dos nos quedaron positivos. Pero entienden ustedes que yo estoy tratando el caso más pequeño, en el que solo tengo dos variables. Pero ¿qué tal si fuese, como les decía, un sistema de 10 por 20? Entonces yo tendría 10 variables básicas. Tendría que calcular 10 relaciones, 10 cocientes. Alguno de esos cocientes me puede salir negativo. Algún otro me puede salir indefinido. Y alguien decir, pero mira, aquí tengo este negativo que es menor que cualquier positivo. Los negativos no se toman en cuenta para determinar la variable de salida, ni los infinitos. Únicamente de los cocientes positivos, usted agarra el más pequeño. Y en esa fila está la variable que va a salir. ¿Ok? ¿Estamos? A esto, a la determinación, al criterio que usamos para determinar la variable de salida, es a lo que se le conoce condición de factibilidad. Ahora, quizá ustedes se pregunten, ¿qué significado tiene geométricamente estos numeritos, este 4 y este 5 medios? ¿Por qué determinan cuál es la variable que tiene que salir? ¿Por qué el algoritmo simplex hace esto? Bueno, una explicación tendríamos que ir a buscarla a la gráfica. ¿Qué significa esto? ¿Qué les parece si por un momento solo tengan en cuenta que en ese sub 1 me daba 4 y en ese sub 2 me daba 5 medios? Para que vayamos a GeoGebra y miremos qué significan esos números, de dónde vienen. Entonces, déjenme por favor interrumpir aquí y presentarles GeoGebra. A ver, grafiquemos las relaciones que teníamos allá. Era 2x más y igual a 4, la línea recta, ¿verdad? Voy a graficar la desigualdad. Menor o igual que 4. Tenemos la otra, que es x más 2y menor o igual a 5. X más 2y menor o igual a 5. También teníamos pues que x es mayor o igual a 0
y que y es mayor o igual a 0. Y al final solo terminábamos poniendo A y B y C y D. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, ¿quiénes eran los numeritos que habíamos visto? 2.5 y 4. Y la variable de entrada era... A ver, este no es 2.5. ¿Verdad que sí? Y este de aquí arribita no es 4. ¿Verdad que sí? ¿Qué mide ese cociente entonces? ¿Qué dirían ustedes? Gráficamente, ¿qué es ese cociente? Es un punto de esquina. Es el punto de esquina de la variable que va a entrar con las dos variables de salida, cuando consideramos s sub 1 igual a 0 en una ocasión y s sub 2 igual a 0 en otra. La variable de entrada, intersección o puntos de esquina de la variable de entrada. Pregunta, ¿por qué agarro el menor y no el mayor? Porque el menor está más cerca de esta región solución. Porque de hecho el menor es el que queda dentro de la región de solución o de nuestra solución factible. ¿Entienden ahora por qué a esto se le llama condición de factibilidad simplex? ¿Por qué no tomo en cuenta los negativos? ¿Por qué si una relación me da negativa no la tomo en cuenta? Otra vez, por la misma razón. ¿Acaso aquí abajo es parte de la solución factible? No, no lo es. Entonces ven cómo todo tiene sentido cuando lo interpretamos. Tal vez si yo se lo digo solamente a rajatabla, mire, agarre el más pequeño de los positivos, usted no entiende por qué. Pero cuando vemos gráficamente la interpretación, ahora sabemos por qué. En cada ocasión yo me quedo con el más pequeño de los positivos. Los negativos y los infinitos no me interesan. ¿Por qué los infinitos no me interesan? Porque significa que nunca tocó el eje Y. Ese es el significado, ¿verdad? Si el cociente me da infinito, significa que nunca tocó el eje Y. Eso es lo que, esa es la implicación que tiene. Entonces no me interesan ni los negativos ni los que están indeterminados, únicamente el más pequeño de los positivos, para conservar el hecho de que yo esté trabajando en mi región óptima, que no ande buscando un punto de esquina que no sea factible. ¿Ok? Entonces, una vez explicado esto, yo creo que no les queda duda, ¿verdad?, al respecto. Entonces volvemos a nuestra tablita simplex. Ahora, mi tarea es explicarles cómo vamos a hacer el cambio de variable. Ok, esto es sencillo. ¿Se acuerdan de Gauss-Jordan? Sí, ¿verdad? Bueno, es algo parecido. Donde se junta, donde se intersecta mi variable de entrada, que está en las columnas, con mi variable de salida, que está en las filas, ese será mi elemento pivote. Yo quiero convertirlo en un 1. Y el resto de los elementos de la columna lo quiero hacer 0. ¿Cómo? Gauss-Jordan, lo que usted ya conoce, ¿verdad? Claro, en mi nueva tablita simplex, aquí, en el lugar donde está S sub 2, yo pondré la variable de entrada que hemos dicho nosotros, que es ¿cuánto? ¿Cuál es la variable de entrada? La Y. ¿Ok? Entonces, probemos a ver cómo me quedaría mi tablita simplex después de la primera iteración. A ver, esto va a lo mismo, ¿verdad? El encabezado es el mismo. Y al menos acá, inicialmente, esto también es igual. Al principio, ¿verdad? Esperen, que estoy así. Le voy dando para atrás. Ahí. Al menos inicialmente son iguales. Ya después vamos a ver que la vamos a tener que
alterado, ¿no? Esta es la misma, esta también. Y aquí es donde va a venir el primer cambio. Aquí, en el lugar de S sub 2, ahora aparece la Y, la variable de entrada. Pero no solo eso, ¿verdad? Yo quiero que aquí me aparezca un 1. ¿Cómo conseguimos con operaciones válidas entre renglones de Gauss-Jordan que aquí aparezca un 1? ¿Se acuerdan que se divide toda la fila por 2? Y automáticamente lo conseguimos. Entonces aquí quedaría, díganme ustedes si no. Entonces aquí quedaría 0 entre 2, sigue siendo 0. 2 entre, aquí era un 1, aquí va un 1. Y si lo divido entre 2, pues un medio. Ya después lo voy a mover para que se vea bien. Aquí lo que había antes era un 2. Si lo divido entre 2, le queda 1. Aquí había un 0, sigue siendo 0. Aquí había un 1, le va a quedar un medio. Y finalmente aquí había, en la solución, había un 5, al dividirlo por 2, le va a quedar 5 medios. A ver. Ahí está. Este es el primer paso hacia mi nueva tablita simplex. ¿Sí? Observen cómo todo cuadra. Aquí donde está la Y, aquí está la Y con la Y. Aquí aparece un 1. ¿Miren? Claro, el coeficiente aquí es un medio, aquí es 0, aquí es un medio, aquí es 5 medios. Ok. Entonces, les decía yo que aquí donde está la Y, tiene que aparecer 0 aquí y 0 acá. ¿Cómo lo hacemos? Operaciones con renglones. La columna hay que hacerla 0. Con operaciones con renglones. Por ejemplo, ¿cómo hago que aquí aparezca un 0? A esta, a la fila S sub 1, le resto la fila Y. ¿Cómo hago para que aquí en el este menos 3 aparezca un 0? Bueno, a esta, a la fila Z, le sumo 3 veces la fila Y. ¿Verdad? Y automáticamente, pues, estamos obteniendo lo que nosotros queremos. Hagámoslo. Voy a copiar esto. Y bueno, ¿qué pasa si a la fila Z le sumo 3 veces lo que hay en la fila Y? ¿Qué aparecería ahí? A la fila Z le voy a sumar 3 veces lo que hay en la fila Y. Bueno, aquí seguiría siendo ¿cuánto? 1. 1 más 3 veces 0. Aquí sería, tome la calculadora, negativo 2 más 3 multiplicado por ¿quién? ¿Qué hay en la fila Y? Un medio. Eso da negativo un medio. En un medio. ¿Sí? Menos un medio. Aquí en Y, pues el objetivo es que nos quedara 0. En efecto, menos 3 más 3 por 1. En ese sub 1, ¿qué me va a quedar? 0 más 3 veces 0, 0. Y aquí, en ese sub 2, 0 más 3 veces un medio, quedará 3 medios. Muy bien. 3 medios. Y finalmente, pues aquí en la solución, 0 más 3. ¿Cuánto? 15 sobre 2. 15 sobre 2, ¿verdad? 15 sobre 2. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí?
Pregunto, ¿vamos bien hasta ahí? Bueno, yo pienso que todo va bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este procedimiento que he hecho con la fila Z, este mismo procedimiento lo repito para la fila S1. Claro, me refiero no a sumar 3 veces, sino hay que hacer, ¿verdad? Lo respectivo con esto. ¿Cuál habíamos dicho que era la operación entre renglones? No lo olviden que este lleva, ¿verdad? Aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1 y quiero que aparezca un 0. Entonces, a esto le resto lo que está en Y, ¿no? Pues por aquí vamos a ir poniendo S sub 1. A ver, aquí sería 0 menos 0. Esto es de la tabla anterior, por supuesto. Aquí sería 2 menos 1 medio. Recuerden que esto es 3 medios. Aquí, 1 menos 1. Esto es 0. Aquí, 1 menos 0. Esto es 1. Y aquí, 0 menos 1 medio. Negativo 1 medio. Finalmente, tengo 4 menos 5 medios. ¿Cuánto es 4 menos 5 medios? 3 medios, ¿verdad? Ok, y por supuesto, esta última fila solo la copio. Y bueno, entonces estoy ante la misma pregunta otra vez. ¿Puede ser mejorada todavía mi función objetivo? Mientras en la fila Z hayan coeficientes negativos, significa que aumentar esa variable maximiza mi función Z. ¿Se acuerdan, verdad? No quiero que pierdan de vista que el hecho de que aquí en la tabla un coeficiente sea negativo significa que en la función objetivo era positivo. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, mientras hayan coeficientes negativos aquí, significa que aumentar esa variable, es decir, esa variable está dentro de las básicas. ¿Sí? Dentro de las no básicas, quiero decir. ¿Verdad? Está dentro de las no básicas porque vale 0 actualmente. Significa que sacarla de ahí y darle algún valor mejoraría mi función objetivo. Como ustedes lo pueden ver, todavía hay una variable con coeficiente negativo. ¿Cuál es? La X. ¿Qué significa eso? Que esta X es mi variable de entrada. Tiene que entrar a las variables básicas. Ahora, ¿quién va a salir? ¿Tengo que sacar a la Y o tengo que sacar a S sub 1? ¿Quién lo determina? ¿De acuerdo? El cociente aquel. Dividimos 3 medios entre 3 medios. ¿Cuánto queda esto? 1. Y aquí dividimos 5 medios entre 1 medio. ¿Cuánto queda esto? 5 medios entre 1 medio, 5. ¿Quién es el más pequeño de los dos? ¿Quién es el menor? El 1. ¿Qué significa eso? ¿Quién es la variable de salida? ¿Quién debe de salir? Tiene que salir este, ¿verdad? Tiene que salir él necesariamente. Bueno, entonces volvemos a hacer los cálculos que ya sabemos. Primero hacer uno, la fila, el elemento pivote, y después toda esa columna donde aparece la variable de entrada, hacer las ceros. Pero lo primero es meter a la variable X dentro de las variables básicas, haciendo uno ese elemento. Bueno, entonces creemos nuestra nueva tablita simplex, pues. Voy a ir poniendo por aquí. Esta no va a cambiar por los momentos.
por los momentos no cambiaría, así que eso no la voy a copiar. Ahora, aquí sí, ¿verdad? Como ese sub 1 va a salir, en lugar de ese sub 1, ¿qué pongo? La variable que va a entrar, que es la X. ¿Y qué habíamos dicho que íbamos a hacer? ¿Cuál es la operación aquí entre filas? Tengo que dividir todo por 3 medios. ¿Ok? Hey, este 1 y este 5 no lo vayan a tomar en cuenta. Yo solo lo pongo ahí para la condición de factibilidad, ¿verdad? Pero no son parte de la tablita 5. Entonces, para lograr el 1 aquí, yo debo dividir por 3 medios o multiplicar por 2 tercios cada elemento de esta fila. Es lo mismo. Bueno, ¿cuánto queda entonces? Aquí es 0 por 2 tercios, sigue siendo 0. 3 medios por 2 tercios es 1. 0 por 2 tercios es 0. 1 por 2 tercios es 2 tercios, ¿verdad? Acá, ¿qué había? Negativo 1 medio por 2 tercios, queda negativo 1 tercio, ¿verdad? Vayan corroborando estos cálculos que a veces yo me dejo llevar por lo que me dice mi mente. Negativo 1 medio por 2 tercios. En efecto, negativo 1 tercio, ¿verdad? Y finalmente, aquí tenemos 3 medios por 2 tercios y me va a quedar bien. La última fila solo la copio. Ahí la tengo. ¿Qué perseguimos ahora? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que este sea 0 y que este sea 0. ¿Cómo lo logramos? A la fila Z le sumamos 1 medio de la fila X. A la fila Y le restamos 1 medio de la fila X. ¿Ok? Entonces hagámoslo a ver cómo nos queda nuestra tablita. A ver, aquí en la fila Z. ¿Qué vamos a hacer? Sumarle 1 medio de esto. 1 más 1 medio de 0 sigue siendo 1. Negativo 1 medio más 1 medio, 0. 0 más 1 medio de 0, 0. Como acá. 0 más 1 medio por 2 tercios. 1 tercio. Un tercio. Acá sería 3 medios más 1 medio de 1 tercio. A ver cuánto me quedaría. 3 medios más 1 medio por negativo 2 tercios. Perdón. Vamos a ver, 3 medios más 1 medio por negativo 1 tercio. Es lo que está ahí, ¿verdad? A mí me queda 4 tercios de esto. 4 tercios. Y finalmente, acá, 15 medios más 1 medio multiplicado por 1, eso es 8. Avanzo un poquito. La fila X la dejo tal y como está. Acuérdense que es la que estoy utilizando como pivote. La copio. Y finalmente, pues, a la fila Y le resto 1 medio de la fila X. ¿Qué me va a quedar acá? 0. 1 medio menos 1 medio por 1, 0. Aquí, 1 menos 1 menos 1 medio por 0, 1. Y aquí, ojo,
0 menos 1/2 por 2/3. 0 menos 1/2 por 2/3. Eso queda negativo 1/3. ¿Verdad que estoy restando? Y acá, 1/2 menos 1/2 por negativo 1/3. ¿Cuánto queda eso? 2/3. ¿Verdad? 5/2 menos 1/2 por 1. 5/2 menos 1/2. 4/2, o sea, 2. A ver, les pregunto a ustedes, ¿se les hace parecido a algo esto? ¿Qué les recuerda? La función de matriz de identidad, ¿no? La matriz de diagonal superior, todo eso. Parece La el matriz. método de Gauss-Jordan de la matriz de identidad. ¿Verdad que es la matriz de identidad? Ajá. ¿Quiénes quedaron como las variables no básicas? Ese es 1 y ese es 2. Quiere decir que estas valen 0. 1/3 por 0 y 4/3 por 0 no van a hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. En Z, acá, ¿hay coeficientes negativos? Ya no. No. ¿Qué significa eso? Que el valor de Z ya no puede mejorarse más. Ya encontró el valor de Z máximo. Ya llegó a la solución. ¿Cuánto es el valor de Z? Aquí están 8. ¿Cuánto debe de valer X? X tiene que valer 1. ¿Cuánto tiene que valer Y? Y tiene que valer 2. Eso quiere decir que acá, en el problema original, ¿qué pasa aquí si X vale 1 y Y vale 2? ¿Cuánto vale Z? ¿Compruebo? 8. 8. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el método simple me ha llevado a mí a la solución? Pero no he iterado los 8 puntos que encontramos en la clase de lunes. Solo he trazado un caminito y solo he pasado por 2. ¿Sí? Cuide, de 0,0 a 0,4 creo que era. Y de 0,4 me pasé a 1,2. Solo hice una ruta de 3 puntos. Pero ¿qué tal si a mí me tocara andar probando en cada uno de los puntos descritos? No llego jamás a la solución. Bueno, esto que ustedes han visto ahora es el método simple. De esta manera se solucionan los problemas. Me acorta el trayecto. Si es una matriz de 10 por 20, no tengo que probar los 176,000 puntos. Quizás solo tenga que probar 10. Nada más. Eso es un trabajo más humano, ¿verdad? Que probar 16,000 puntos.